Hola, en este video vas a aprender y ver cómo usar y cómo crear variables en JavaScript de una manera bastante simple y cómo se usan. Ya aquí tenemos un primer alert, si tú seguiste el video anterior de la instalación del entorno de JavaScript, si no te lo voy a dejar aquí arriba en la tarjetita para que lo veas, viste que lo que hice fue crear un archivo aparte, ¿verdad? Y para hacer la configuración. Entonces ya lo que para el uso de variables es simple. Tenemos lo que es una variable simple en JavaScript. Tenemos lo que es la creación de una variable, como por ejemplo voy a poner aquí var y voy a poner una variable llamada name y vamos a poner acá lo que es un nombre, por ejemplo Juan, y voy a mostrar eso. Voy a mostrarlo con un alert otra vez y voy a poner aquí name. Esto es una creación de una variable simple. Aquí dice que está, ok, name está en desuso. Vamos a ver, me está dando un mensaje. Me sale esto porque name pertenece a una variable global de navegadores. Entonces, por eso me lo está relacionando. Para resolver esto, simplemente le cambio el nombre. En vez de name, nombre puede ser nombre, sí, o name 1 puede ser, o lo que sea. Vamos a ponerle nombre. Voy a poner nombre aquí y ya listo. Lo que pasa es que me lo estaba relacionando con una variable de navegadores. Entonces, fíjate ahí, como ya aparece sin problema. Y si yo ejecuto acá, mira, me parece Juan. Eso es una variable normal creada. Yo puedo también crear lo que son variables de tipo eh, más locales, por así decirla, utilizando lo que es let. Si utilizo let, es como crear una variable constante y privada. Vamos a mostrar la diferencia exacta de usar let. Para eso, voy a seguir utilizando aquí var, y aquí voy a crear un if, ¿verdad? Y dentro de ese if voy a poner aquí, abro paréntesis, ya paréntesis. Vamos a decir que si el nombre que viene aquí es, es Juan, entonces voy a colocar aquí una variable llamada let edad. Le voy a poner 20. Aquí, 20. Ahora, ¿qué pasa? Voy a crear aquí edad y le voy a poner aquí. En vez de nombre voy a poner edad. Entonces, vamos a ejecutar hasta ese punto, esa parte. Fíjate que si trato de ejecutarlo, no me ejecuta porque edad no se reconoce fuera de este ámbito. Incluso aquí que declara como un valor que nunca se lee. Entonces me dice que nunca se está leyendo. ¿Por qué? Porque aquí yo lo tengo, fíjate, pero lo que pasa es que edad aquí afuera es como si no estuviera declarado y aquí sí, porque está local entre las llaves, entre ese grupo. Entonces let me permite a mí decirle, mira, esta variable es local y solamente se usa dentro de este grupo. Si yo quisiera utilizar edad, tendría que fuera, mira cómo lo voy a hacer, voy a crear una variable var llamada edad 1. Esta es una de las maneras, pero existen muchas, por supuesto. Y voy a decir que edad 1 va a contener lo que contenga edad. Y vamos a poner aquí a edad 1. Ahora, si yo ejecuto esto, que es lo que teníamos ahorita, fíjate cómo si me aparece el 20. Porque ahora edad 1 está recibiendo lo que tiene edad, pero edad solamente está dentro. Entonces ya yo estoy ayudando a optimizar este código de una manera un poquito más eficiente a nivel de variables. Esto es como si fuera constante prácticamente y al mismo tiempo encapsulada, o sea, privada dentro de este bloque de código. O sea que si yo quiero hacer que una variable, realizar una variable y usarla dentro de un código en específico, lo puedo hacer de esta manera. Voy a crear aquí una variable, la misma variable llamada edad, pero ya ahí tendría un inconveniente porque sí se reconocería aquí adentro. Pero vamos a hacer la verificación. Yo voy a poner edad aquí afuera, así, y le voy a poner un 33. Aquí yo tengo edad, voy a comentar esta línea. Voy a comentar esta línea aquí. Y fíjate que yo le estoy pasando el 20 a edad, pero mira, me va a aparecer lo mismo. Aquí voy a poner edad, me va a aparecer lo mismo porque al yo ponerlo así y no utilizar esta edad, no va a entrar acá. Vamos a probar para que se vea. Si yo ejecuto, mira, me aparece 33.
O sea, no se le asigna el 20 porque esto sigue siendo local. Esta edad, aunque tenga el mismo nombre, al yo ponerle let, le dice al sistema, mira, esa variable es local y solamente es reconocida dentro. O sea, que con utilizar let, entonces, como dije antes, me ayuda a colocar variables encapsuladas o dentro de un bloque de código y así optimizar mejor mi código JavaScript. Es importante que desde ahora vayas entendiendo esto para más adelante porque realmente esto ayuda bastante a trabajar y a organizar mejor nuestro código. Puedes crear variables directamente constantes. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo. Aquí voy a poner esto. Dije que 33 era que se estaba ejecutando. Voy a poner aquí 31. Y vamos a ejecutar este código hasta este punto. Entonces lo voy a ejecutar y mira donde me aparece 31. Fíjate que lo que hice fue simplemente a crear una variable aquí arriba con 33. Aquí arriba la misma variable le asigné 31. Recuerda que estoy utilizando la variable var. O sea, estoy utilizando esta variable, a pesar de que tiene el mismo nombre, mira que tiene una rayita porque me está indicando que no se usa nunca. Entonces, esa variable es la que estoy mostrando en pantalla, por eso me aparece 31. Ahora, ¿qué sucedería? Vamos a ponerle aquí un const a esta variable. Ya debes de saber, vamos a guardar esto y a ejecutarlo a ver qué sucede hasta este punto. Lo voy a ejecutar y mira, no me aparece. Porque const, como es constante, a diferencia de let me la encapsula, me la vuelve privada, const me la vuelve constante, que no puede cambiar en tiempo de ejecución. O sea, aquí tiene un 33 y no puede cambiarse a 31 porque daría un error. Si la cambio, voy a comentar esa de 31. Entonces, y vamos a guardar y vamos a ejecutar esa parte. Fíjate que ahora sí me aparece 33. O sea que utilizando const, vuelvo la variable constante para que no cambie su valor en tiempo de ejecución. O sea, que luego después que le asigno esto, más nunca puedo asignarle más nada. Tengo que usar exactamente lo que tiene. Si utilizo, por ejemplo, let, es porque la encapsulé y así me permite optimizar y volver a utilizar la misma variable y que no afecte a una variable existente con el mismo nombre. Eso me ayuda a un mantenimiento más cómodo en mi código. Si utilizo var es porque una variable genérica, o sea, no genérica, sino global, que la puedo utilizar donde quiera y todo, pero si utilizo el mismo nombre en cualquier otra parte y le hago un cambio, entonces va a afectar a la variable principal donde se declaró con var, que es como este caso que dice var. Entonces esa sería prácticamente la diferencia exacta entre const, var y let. Quizás muchos se preguntarán si podemos declarar variables sin ninguna de esas tres, como por ejemplo, si yo quiero poner x igual a 4. Pues si yo pongo x igual a 4, míralo ahí, que lo acabo de poner, y eso lo ejecutamos así, fíjate que sí me aparece y funciona. Y puedes hacerlo, por eso es una mala práctica realmente y es el mantenimiento del código más adelante se puede volver un poco engorroso e incómodo. Así que no es una recomendación como buen programador que te digo que hagas crear variables en JavaScript sin una declaración. Usa cualquiera de estas tres para lo que quiera, mejor toda con var, pero no así. Aunque funcione, eso no significa que sea lo correcto, porque JavaScript te permite, es abierto y te permite muchas cosas, aunque no sean la forma más eficiente. Ya lo eficiente lo haces tú. Así como viste, esta es la forma más simple de crear y trabajar con variables en JavaScript. Y hasta este punto, espero que hayas entendido. No olvides suscribirte. Espero que te guste y sigue mi serie de videos y el curso que te voy a dar la tarjetita arriba. Y lo que viene más sobre la creación de proyectos o páginas web utilizando JavaScript y los demás entornos de desarrollos. Gracias.